Bueno, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Gracias a las profes, el profe que están conectados. Así como dijo la profe, vamos a empezar a transitar la última unidad que se llama o tiene de nombre métodos de identificación de personas. Ustedes ya vienen viendo algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad y la identificación en unidades anteriores. Pudieron abordar esa temática, ahora están haciendo una actividad que tiene que ver con identificarse entre ustedes, esa actividad que hicieron de tomas de impresiones digitales y la propuesta que les dejamos en relación a el levantamiento de rastros, no solamente tenía la intención de que ustedes reconozcan los tipos de indicio, así como lo vimos y lo manifestamos en clase presencial, que hablábamos de huellas bajo relieve, de impresiones, de rastros, y fuimos diferenciando los términos, sino también otra pata o otra cuestión importante para ustedes es tratar de comprender de que una buena toma de impresión digital o un buen revelado de un rastro nos va a permitir establecer la identidad de la persona. Puede ser una persona que sea un delincuente o puede ser una persona que no se conoce su identidad, un NN que aparece muerto en un lugar y no sabemos quién es. Entonces, el éxito de toda identificación y sobre todo desde el punto de vista criminalístico va a depender de que realicemos una correcta toma de impresión digital y o, depende del caso, un buen levantamiento de un rastro digital, como les pasó con la huella bajo relieve, que cuanto mejor estaba el molde, tenían más características para poder identificar con la suela del calzado. Entonces ustedes van de a poquito dándose cuenta que cuando mejor hacen la tarea del levantamiento, del revelado y de la impresión, mucho más fácil va a ser luego aplicar las técnicas y los métodos para poder lograr la identidad. ¿Mm? Hasta ahí un poquito de lo que venimos viendo o lo que hasta el momento. Seguramente en unidades anteriores transitaron o leyeron estos sistemas de identificación humana o en algún apunte por allí habrán aparecido estos sistemas de identificación humana que vienen de la historia, de la identidad. Eh, y si ustedes aprecian el final de cada disciplina, tiene que ver con la medida, antropométrico, otométrico, craneográfico, dentario, oftalmoscópico, ocular. Son sistemas de identificación humana que los fuimos estudiando, que vienen de una historia, que después nos fuimos dando cuenta, cuando aparece la ciencia dactiloscópica, pudimos darnos cuenta que colaboran un montón con la identidad, pero en definitiva, debido a algunas desventajas que tienen cada uno de ellos, que someramente ahora vamos a conocer, más que para identificar, sirvieron para individualizar. Pero si nos remontamos a la historia, eh, colaboraron mucho con la individualización de cada uno de los ciudadanos, porque llegó un momento en la humanidad, en la historia de la humanidad, que había que por lo menos individualizar al grupo humano y saber o reconocer de dónde venían, a qué sector pertenecían. Bueno, todos estos sistemas colaboraron, pero aparecieron sistemas actuales o nuevos que están en vigencia y que se aplican, que tienen que ver con el ADN, la biometría, la keiloscopía,
la reconstrucción del rostro, la antropología forense, la dactiloscopía que vienen viendo ustedes, y aparece acá una nueva ciencia que es la necropapiloscopía. Hoy vamos a centrarnos en esto, sobre todo en la necropapiloscopía, para que ustedes conozcan las diferentes técnicas. Necro hace referencia a... ¿A qué hace referencia necro? Mientras yo me tomo un tecito. ¿Qué les parece que la palabra necro significaría? A cadáver. Cadáver, muy bien. Cadáver, muy bien, Mercedes. Muertos, muy bien. Necropapiloscopía. Hay diferentes técnicas. Tres vamos a ver hoy. Después yo les preparé un material con otras tres más para que lo puedan leer, que lo tengan a mano cuando ustedes quieran. Son otras técnicas más caseras, pero hoy vamos a centrarnos en Albarracín, Dorrego y Fraile, que son sus autores. Las técnicas de Albarracín, las técnicas de Dorrego y la técnica de Fraile. Muy bien. Vamos a ir conociendo estos sistemas que vienen de la historia. Yo le puse sistemas de identificación histórico para que ustedes se guíen y después hagan una comparación con los nuevos. Y habíamos mencionado al principio al otométrico de Frigerio. Frigerio es su autor. Todos llevan el nombre del autor para que reconozcan quién fue el que propuso ese sistema. Frigerio dice que consiste en la medida, este sistema consiste en la medida del ángulo auricular temporal por medio de un dispositivo que lo había creado su autor. Se miden las distancias que separan el pabellón de la oreja y la inmediata pared craneana. Además, se mide el diámetro máximo y mínimo de la oreja. Fíjense, todo es medida, medición, sistema para medir. El sistema oftalmoscópico de Levinson, su autor, Levinson también propuso otro sistema, ya lo vamos a conocer, tiene que ver con la radiografía. En este caso, el oftalmoscópico se basa en el examen fotográfico del fondo del ojo. Fíjense, cuando nos vamos al oculista, todos los que usamos anteojitos, siempre el oculista nos hace un estudio que se llama el fondo del ojo, nos pone una gotita y nos hace un examen. Fíjense que este sistema, importante conocer, lo propuso Levinson y consiste en el examen, según Levinson, dice que cada individuo es distinto, ese examen que se hace del ojo para cada individuo va a ser distinto, y según él es invariable durante toda la vida. También propuso tomar en consideración la dilatación del nervio óptico y la disposición de los vasos sanguíneos en el ojo. Después, Capdeville propone el sistema ocular, que consiste en una serie de complicadas mediciones, como por ejemplo la medida de la córnea, la curvatura de la córnea, la interórbita máxima, la distancia entre pupila, el color de iris y las características particulares de cada individuo, miopía, leucoma, etc. Aparece otro sistema, el cranográfico de Alfonso. Este consistía en la medición del perfil craneano, también con un instrumento denominado craneógrafo, ideado por él, con el cual se efectuaban las mediciones de las distancias que separan la raíz de la nariz y la pared interior de la cresta occipital. Por su parte, el sistema dentario Amoedo es un sistema de identificación que consiste en coleccionar y clasificar las impresiones de los sistemas dentarios. Aquellos que visitan al odontólogo periódicamente verán que el odontólogo tiene como un odontograma donde va unos cuadraditos que serían las paredes de los dientes, esos cuadraditos de las paredes de los dientes que van marcando los odontólogos y nos dice este hay que arreglar, este hay que sacar. Eso se llama odontograma. Ese odontograma también fue propuesto por este señor Amoedo. De esa manera, los odontólogos hacen una historia clínica
Tienen la ficha de cada paciente y bueno, y tiene que ver un poco con la identificación de las personas. Nuevamente aparece Levinson, hoy lo vimos con un sistema ocular, ahora aparece con el sistema radiográfico y Levinson en este caso propone la medición sobre la radiografía de las falanges del metacarpo y del metatarso, de los huesos tubulares de la mano y de los pies. Eh, y tiene dos inconvenientes, y estos tómenlo para todos los otros sistemas que vinimos mencionando, y que ya seguramente lo estudiaron en la unidad desarrollada por la profesora Mirta. em, los inconvenientes que señalaba Bertillon, el sistema antropométrico de Bertillon, que Bertillon decía que no sirve para todas las personas y además que los huesos, la estructura humana va cambiando y esas mediciones eh, se irían modificando. Entonces, en principio, sirvió y se siguen usando, ya recién les mencioné que se siguen usando, pero con estas limitaciones de nosotros tenemos que entender, saber que nos van a servir en principio para individualizar y no tanto para establecer la identidad. En la unidad 4 me parece que fue, 4 sí, 4 5 nosotros empezamos a hablar de la dactiloscopía. Por eso le puse ahí como título, como repaso. Ustedes ya tienen noción. Yo a medida que voy dando clase me voy poniendo Jus, Alcanfor, el otro Vaporú, todo eso para que poder respirar. Bueno, en, ustedes, ¿estamos vivos por ahí? ¿Sí? Sí, Acá profe. estamos, profe, Cuenten. estoicamente. Muy bien. Por ahí me frenan porque yo cuando empiezo, ustedes ya me conocen que no paro. Y aprovecho que no me agarra la tos. Bueno, volvemos. Estamos haciendo un repaso. Ya conocimos un poco de los sistemas de identificación y vamos a hablar un poquito, para entrarnos después de lleno a la necropapiloscopía, sobre la dactiloscopía. ¿eh? Esta dactiloscopía, la identificación, decimos, en el mundo está basada en base a los registros generales de los individuos. Y el sistema dactiloscópico, justamente, se refiere al estudio de los dibujos digitales de las terceras falanges. Nosotros a través del examen que hacemos de los calcos, las impresiones, las estampas, las improntas de las crestas papilares, vamos a lograr establecer la identidad. Esta ciencia, la dactiloscopía, ustedes saben que está basada en principios científicos que están debidamente comprobados. No existe en el mundo dos impresiones iguales en cuanto a los puntos característicos que seguramente pudieron conocer. Los principios científicos de perennidad, inmutabilidad, variedad, y el objeto central de la dactiloscopía es establecer la identidad física humana. Hoy nos vamos a centrar en la necropapiloscopía. Es una ciencia que tiene por objeto de estudio las impresiones totales o parciales, acá ya aparece la parcialidad, de los fallecidos, y que en sus aspectos técnicos encuentran valores resultantes de una clave. Esta clave, que ya la aprendieron ustedes con la práctica de identificarse, que se llama individual dactiloscópica. Los peritos tenemos que tratar de rescatar las impresiones digitales de los fallecidos para poder establecer la individual dactiloscópica. Como en el caso de los rastros, cuando vamos a un lugar de leche y nos toca levantar un rastro papilar,
El ladrón no va a dejar, cuando roba, no va a dejar todas sus impresiones digitales completamente para que nosotros podamos venir con el polvo reactivo y levantarlas. Va a dejar porciones. También acá, en el caso de los fallecidos, según el estado en que se encuentra el cadáver, nos va a pasar que que vamos a tener que tomar impresiones papilares parciales, no totales. Por eso ahí en la definición dice sobre el estudio de las impresiones papilares totales o parciales. Proviene de dos voces griegas, necro, muerto o cadáver, hoy lo decía Mercedes, muy bien, y dactiloscopía que refiere a la ciencia de observar las huellas digitales. Fíjense ahí en la imagen, tenemos la mano de un fallecido, de un cadáver. Eh, vamos a tener que utilizar diversas técnicas para poder ablandar ese tejido, esa mano, para justamente para poder entintar, lograr obtener una buena impresión, que sea clara, que sea nítida. Esa va a ser la tarea nuestra como peritos criminalísticos o dactilóscopos. ¿Mm? Ustedes tienen que saber, y seguramente en derecho habrán profundizado sobre el tema de qué es el ser humano como en sentido jurídico o en sentido antropológico, pero antes de ser una persona en sentido jurídico, el hombre en sí lo es en sentido antropológico. Por eso, para asegurar toda la parte jurídica del ser humano, tenemos que saber quién es. No podemos atribuir la identidad diferente para que esta persona sea acreedor o no de alguna cuestión o sea imputado por un delito que no cometió. Por eso, antes de considerar a una persona en sentido jurídico, tenemos que establecer o tenemos que conocer quién es en sentido antropológico. Después de acaecida la muerte, el ser humano se constituye en cadáver. Pasamos a ser cadáveres después que nos morimos. La especialidad médica que estudia el proceso de la muerte se denomina tanatología. Después en medicina forense van a profundizar sobre esto. También proviene del griego, donde Tanato es la diosa de la muerte, que yo la quisiera tener lejos por el momento, y Logos, a la diosa esa, y Logos significa tratado o estudio. Tenemos que conocer un poquito de esta ciencia porque acuérdense que de a poquito estamos entrando a conocer las técnicas para identificar cadáveres. Entonces, la tanatología nos va a ayudar a conocer el tipo de cadáver o en qué estado, o reconocer en qué estado se encuentra el cadáver que vamos a identificar. En un acontecimiento de cualquier índole, una catástrofe natural, terrorismo, incendio, accidente, puede traer aparejada la necesidad de que como peritos tengamos que intervenir para identificar restos humanos, identificar restos cadavéricos o cadáveres y esos cadáveres a su vez en distintos estados, cadáveres frescos y cadáveres de antigua data. Los de antigua data, por supuesto, va a depender o vamos a tener que considerar no solamente el tiempo, sino el lugar donde se encuentre. No va a ser lo mismo un cadáver que además de ser de antigua data, esté en un lugar fresco, en un lugar abierto, en un lugar cerrado,
en el agua, en la tierra. Entonces tenemos que identificar. Y en eso nos va a ayudar también mucho esta ciencia que les mencioné recién, que es la tanatología. La identificación papiloscópica en general va a estar relacionada con la toma de calcos a cadáveres, que sería la necropapiloscopía donde nos estamos centrando. Esta toma, esta identificación, cuando estamos en presencia de cadáveres vivos, no va a depender o no va a cambiar de la técnica que aprendimos en clase. Eh, Va a depender únicamente del estado en que se encontraba ese cadáver. O sea, todas estas técnicas que nosotros aprendimos eh, para la toma de impresiones, limpiar el pulpejo, entintar, eh, tomar la ficha decadactilar, en cadáveres se realiza lo mismo, con la única precaución del estado en que se encuentre ese cadáver. A nosotros nos tocó en la clase anterior que estuvimos juntos identificar a personas más o menos de esa característica. Los pulpejos, algunas manos más blanquitas y otras más negritas, pero nos tocó identificar esos tipos de pulpejos. O sea, entre compañeros se ayudaban, colaboraban y tomaban la impresión. Pero cuando hablamos de cadáveres, nos vamos a encontrar con estos tipos de pieles donde no le podemos decir, señor, colabore o señor, póngase un perfume. Nos va a tocar identificar la piel con la piel de esas personitas, esos cadávercitos que están ahí. Nos va a tocar tomar la impresión para poder establecer la identidad. Hay diferentes tipos de cadáveres que lo tienen en el manual de Juan Allegretti, Tratado de Papiloscopía, y él clasifica, hace un listado de los tipos de cadáveres: cadáveres frescos, cadáveres putrefactos o en estado de descomposición, cadáveres quemados, cadáveres ahogados o saponificados, cadáveres momificados, desecados y petrificados, cadáveres decalcificados, pulverizados, cadáveres exhumados, y sigue con una lista extensa de tipos de cadáveres. Hace un ratito les mencioné sobre los cadáveres frescos y el proceso de identificación de las personas vivas. Cadáveres frescos se refiere a aquellos cuya muerte sea de reciente data y no se hayan adquirido la rigidez cadavérica, no se hayan puesto duros. Eso se refiere a la rigidez cadavérica. Y el procedimiento que se realiza para la toma de impresiones es el mismo que aprendimos en clase. Se limpian las manos, se verifica la presencia de algunas escoriaciones, callosidades, algo que tenga en la piel. Eh, de ser necesario, van a limpiar suavemente la piel con alguna piedra pómez. Se va a entintar la impresión y se va a tomar en las fichas que conocen ustedes, la ficha decadactilar. Entonces, en cadáveres frescos no hay mayores inconvenientes en la toma de impresiones digitales. Donde se va a empezar a complejizar es cuando el cadáver adquiere la rigidez cadavérica, se empieza a poner duro, que es justamente a eso refiere la rigidez, es el endurecimiento y fijación muscular, que aparece en un periodo, siempre va a depender del estado del organismo, de qué tipo de enfermedad tenía, qué tipo de muerte fue, pero aproximadamente a las 7 horas aparece esta rigidez. ¿Y qué hay que hacer nosotros si nos toca estos casos para identificar? Vamos a tener que masajear la cara dorsal de la mano, dar masajes, porque la rigidez se va a romper o va a desaparecer
mediante movimientos o calor. Eso nos va a permitir ablandar los dedos, las falanges, y poder tomar, entintar y tomar la impresión digital. Eso es lo que vimos recién entonces, cadáveres frescos. Dos cuestiones tienen que tener en cadáveres frescos para no olvidarse. Una, si es de reciente data, la técnica normal, y si pasa el tiempo aproximado donde el cadáver adquiere la rigidez cadavérica, usamos movimientos y calor para que las falanges se ablanden y poder realizar el entintado y la toma de impresión. Llegamos a cadáveres putrefactos o en estados de descomposición. Vamos a conocer primero qué es la putrefacción. Es un proceso de descomposición al que en determinadas condiciones se ven sujetas las sustancias orgánicas, especialmente las proteicas de un ser biológico muerto. ¿Eh? Tenemos cadáveres putrefactos en distintos estados. Vamos a ver cómo aparece la piel. A nosotros nos interesa la piel y sobre todo donde tenemos las crestas papilares. Lo que aprendimos, tenemos crestas papilares en los dedos, en la cara interna de los dedos, en las palmas, en la planta de los pies. Donde tengamos crestas papilares, ahí tenemos que centrar nuestra atención. ¿Mm? ¿De qué va a depender la identificación? Obviamente va a depender de que ese estado de putrefacción no haya destruido los tejidos. Si no tenemos tejido, imposible seguir indagando con la identificación a través de la piel. Entonces, la observación va a ser un dato clave. Nosotros vamos a observar y nos vamos a dar cuenta si tenemos epidermis, si está completa, si es parcial, si hay restos, o si ni siquiera existe. Obviamente, si ni siquiera existe, ya no podemos seguir profundizando la investigación con las técnicas aplicables a la piel. Puede ocurrir que esos gases que se producen en este proceso de putrefacción hayan separado la piel del músculo. ¿Mm? Ustedes vayan imaginándose lo que vamos comentando. Ya vamos a ir viendo los tipos de pieles. El cadáver cuando comienza el proceso de putrefacción empieza como a inflarse, a hincharse por los gases, y allí la piel se separa del músculo y se produce lo que se conoce en la investigación criminalística como el guante humano. Aparece la piel, se llama guante humano porque el operador va a retirar la piel y se va a poner dentro de su mano enguantada esa piel que pudo sacar del cadáver en avanzado estado de putrefacción. Por eso, los autores de criminalística, y sobre todo aquellos de las ciencias papiloscópicas, lo llaman guante humano. Bueno, de haber tejido epidérmico, entonces, con mucho cuidado, se va a limpiar. Vamos a limpiar cuidadosamente. Acá ya no se usa esa piedra pómez que mencionábamos para cadáveres eh, de reciente data. Acá esa, porque siempre cometes ese error en todos los años que venimos como profe, que quieren limpiar toda la piel con piedra pómez. No, la piedra pómez es la que se usa, les cuento para los que no saben cuál es la que se usa cuando nos bañamos y nos limpiamos el talón de los pies, o nos vamos a que nos limpien los pies y salir espléndido. Bueno, esa piedrita es la piedra pómez. Imagínense si aplican piedra pómez a este tipo de piel, la terminan por romper. Entonces, acá, a partir de cadáveres putrefactos en adelante, ya no usamos piedra pómez, sí,
limpiamos cuidadosamente el pulpejo con eh, solución fisiológica, eh, algún gasa, no usar algodón, porque el algodón puede desprender alguna pelucita, entonces eso puede repercutir en la impresión. Entonces lo limpiamos, lo entintamos el pulpejo. Sí, fíjense que en esta imagen hay una sola porción de piel. Entintamos el pulpejo y tomamos la impresión que tengamos que tomar. Si no podemos todo el guante, por lo menos la porción que tengamos. En cadáveres quemados, terminó el té ya. En cadáveres quemados tenemos que tener en cuenta, lo que vimos recién era putrefactos. En cadáveres quemados vamos a tener que tener en cuenta eh, a qué temperatura empieza a quemarse el cuerpo, y la etiología o las causas de las quemaduras pueden ser de distintas índoles. Pueden ser dolosa, culposa, accidental, suicida, por cremación. Por todas estas características puede aparecer un cadáver quemado. Debido a esa agonía que sufre eh, el cadáver cuando se está quemando, las manos se crispan. Crispar es cerrar, se cierran por ese dolor, porque estamos hablando de una persona viva que muere estando siendo quemada. Entonces, eh, ese dato de tener las manos crispadas, ahí vamos a ver una imagen, nos va a permitir a nosotros por lo menos tener la posibilidad de estudiar las impresiones que estén por dentro, siempre y cuando el cadáver el proceso de cremación o de quemado no haya sido intenso y haya destruido todo. Pero esta es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta, y lo van a notar en diferentes cadáveres quemados, que cuando es vivo y se quema, muere por haber sido quemado. En la mayoría de ellos aparecen con este tipo de características en las manos, fíjense, cerraditas, crispadas. Es un dato que nos da de que estuvo vivo en el proceso y luego del proceso de quemado fallece. Fíjense cómo tenemos la piel deshidratada completamente, seca, fruncida, con arrugas, totalmente deshidratada. Bueno, y siempre el gusanito aparece, porque son los que andan por ahí comiendo la piel, los cadáveres quemados. Acá nosotros tenemos que tratar de recuperar ese tejido. Si ustedes notan, ven ahí en la imagen, ven que es un tejido que está deshidratado, arrugado. Si bien tengo el tejido epidérmico, en esas condiciones no voy a poder aplicarle tinta, ni siquiera un examen directo de visu para ver qué tipo fundamental o qué características tiene esa piel. Entonces tengo que recuperar el tejido epidérmico. Se utiliza eh, del 1 al 30% de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio con una jeringa. Se infla la piel, se inyecta y empieza la piel a tomar forma para luego aplicar una técnica que es la técnica de los dedales. La técnica de los dedales me va a permitir, ahí yo les puse una imagen ilustrativa, por qué se llama la técnica de los dedales. Las niñas o los niños que cosen saben que hay que ponerse un dedal en el dedo, o los electricistas se ponen un dedal en el dedo para que no
no tocar los cables y si tocan los cables no quedar pegado. Por eso se llama la técnica de los dedales. El perito lo que va a hacer es tratar de recuperar, volvamos a la foto del el quemado, mínimo recuperar el dedal de esos dedos, de esas manos. Recuperar el dedal, se va a introducir esta solución que les digo de hidróxido de sodio o de potasio para inflar la piel y luego se va a recortar el dedal y se lo va a extraer. Se va a extraer ese dedal. Difícilmente con la piel directa, como está en esa imagen, podamos identificar, pero al recortar la piel y extraer el dedal, extraer la piel se va a dar vuelta y detrás de esa piel, o sea, dando vuelta al pulpejo, vamos a tener los dibujos papilares, obviamente que invertidos, pero van a estar en mejores condiciones que en esta que vimos en la imagen de los cadáveres quemados. Esa técnica de invertir el dedal se llama, fíjense que si se recuerdan hoy al principio yo les hablé de Albarracín. Esa técnica fue ideada por él y se llama la técnica de inversión de Albarracín. Invierte el pulpejo, saca la falange, les volví a poner el guante para que vean la piel nada más, recortan, recorta el dedal, lo da vuelta el dedal y del otro lado va a encontrar la piel invertida, los dibujos papilares que aprendieron van a estar invertidos y de esa manera voy a poder entintar y tomar las impresiones digitales. ¿Mm? Ahí tienen la técnica de inversión de Albarracín. Damos vueltas, si no podemos, entonces si no podemos tomar la impresión directa de ese guante humano que armamos, porque la piel está muy lisa, porque no pudimos inflar con la solución que les dije, no se puede entintar por el estado que está, probemos dando vuelta a la piel. Ese dar vuelta a la piel se llama técnica de inversión de Albarracín. Se invierte el pulpejo, se entinta, el operador se va a poner el dedal en su dedo con la precaución de saber que hay que dar vuelta porque va a estar invertido, hay que dar vuelta a la imagen que estamos por analizar. eh, y de esa manera, entonces, fíjense cómo ahí va realizando las tomas de impresiones digitales. Ahí tiene el dedal puesto en la mano. ¿Eh? Nunca olvidarse que inversión se llama porque invirtió la piel, dio vuelta a la piel, sacó, la dio vuelta y se puso en el dedo. De un dedo del muerto pasó al dedo del operador. Entintó y empezó a tomar las fichas. ¿Eh? Ahí tenemos que saber que como está invertida, si yo veo una presilla interna, va a ser una presilla externa. Esa es la precaución que hay que tener cuando analizo cada una de las impresiones digitales usando la técnica de inversión de Albarracín. Fue ideado por un oficial superior de la Policía Federal en 1936. Se darán cuenta, o seguramente desde que ingresaron a criminalística, que hay mucho argentino dando vuelta en esto de la identidad. Está Bucetich, Albarracín, mucho argentino, como siempre, dando vuelta en estas cuestiones de la ciencia. Ahí tenemos el pulpejo, por supuesto el estudio pericial, y llegamos a cadáveres momificados, desecados y petrificados. Vayan identificando las técnicas. Acá hago un parate como para hacer un repaso. Vimos cadáveres frescos,
Dos cuestiones a tener en cuenta. Cadáveres frescos, limpieza. Si no adquirió la rigidez, la técnica es normal a lo que aprendimos. Y si adquiere rigidez, tenemos que masajear las manos para darle calor, así se ablandan los dedos. Después pasamos por cadáveres en avanzado estado de putrefacción, donde los gases permitían que la piel se separe del músculo y ahí teníamos un guante humano. El guante humano sí nos permite tomar, entintar y tomar las impresiones, lo hacíamos, y si no, recurríamos a la técnica de Albarracín que aparece con los cadáveres quemados, pero también la podemos usar allá con los cadáveres en avanzado estado de putrefacción. Pero Albarracín dice que aparece Albarracín y aplica su técnica justamente en cadáveres quemados porque la piel directa del cadáver quemado, por esta situación de cerrar, hizo proteger los dibujos de adentro y con eso él recortó el dedal, invirtió, tomó, entintó y tomó la impresión digital. Entonces pasamos frescos, eh, en avanzado estado de putrefacción, quemados. Y llegamos a los momificados, desecados y petrificados. Ahí estamos, así están generalmente cuando van a rendir en el final, duros, están así, y nosotros les preguntamos y así están ustedes y no contestan nada. ¿Qué es la momificación? Ahí tenemos otra. Viste que hay varón. Vamos a suponer que este es un nene y este es una nena. Así también quedan cuando la profesora Melis le pregunta qué es la criminalística, quedan así. Vengo después. Espantados y quemados. Así, sí, sí. La momificación es un proceso en el cual eh, se detiene la putrefacción debido a la evaporación de todos los fluidos o líquidos orgánicos, produciéndose una desecación a causa de ambientes secos y o con altas temperaturas. Este proceso es en forma natural, aparece en climas desérticos, subtropicales o tropicales y requiere un tiempo no inferior de 6 meses a un año. Pero también se lo puede crear artificialmente como para momificar o embalsamar. Esta foto la saqué del museo en Salta. Hay un museo en la Plaza Central. Cuando viajen, visiten el museo y ahí van a encontrar a estas momias que la encontraron en las montañas y la tienen conservadas ahí en el museo para que lo visiten. Y fueron identificadas con esta técnica. Aparece acá otro argentino que se llama, ahí están las manos, parecen de piedra, pierden su elasticidad, la rigidez que presentan estas manos dificulta la toma de impresión digital, son manos con tejidos retraídos, se presentan como piedras. Y acá aparece, como les dije, otro argentino que se llama Dorrego, José Hipólito Dorrego, y utiliza muy poquitos elementos. Fíjense qué práctico que fue. Plastilina y polietileno usa este señor ¿para qué? ¿Cuál era nuestro objetivo central? Entintar y tomar las impresiones, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Para poder estudiar y establecer identidad tenemos que tener impresión, si no estamos fritos como criminalistas. Plastilina, de distintos colores tengo yo, porque por ahí cuando me pongo nervioso agarro la plastilina
Y antes de poner un 1, se me pasan los nervios con esto. Acá tengo de otro color. Esta es la plastilina y Dorrego utiliza este material que es maleable, se va a acomodar a las distintas superficies y usa dos hojitas de polietileno. Polietileno, ¿lo ven? ¿Ven el polietileno o no ven? Ya están durmiendo, yo me voy a hacer otro té. Sí, profe. Se Se ve, Bueno, ve profe. perfecto, se ve bien. bueno. Ah, ¿cómo los agarré, eh? ¿Qué hace Dorrego? Con un rectángulo de polietileno, más adelante van a tener las medidas. La técnica se llama técnica de Dorrego. Envuelve la plastilina en el polietileno y forma un dispositivo de esta manera. Él le dio a llamar como si fuese, él me refiero al autor, a Dorrego, como si fuese la cabeza de una muñeca de trapo, dice la técnica. Fíjense que las muñecas de trapo cuando se hacen, los artesanos, los artistas o los que confeccionan las muñecas de trapo, hacen este movimiento y envuelve el polietileno a la plastilina. Esta plastilina, este dispositivo polietileno y plastilina, lo entinta. Agarra la planchuela con tinta que conocen ustedes, que la vimos en clase, y entinta, le pasa tinta al polietileno, lo impregna de tinta. Una vez que lo tienen tintado, yo tengo todo acá, esperen, cuando tengo el muerto, bueno, no sé, después les cuento. Toma la mano del cadáver duro. Esta práctica la solemos hacer en el instituto. La pueden hacer también ustedes en sus casas para practicar la técnica. Es un guante que se usa para lavar los platos o limpiar, que adentro le pusimos yeso, el mismo yeso París que utilizaron para hacer eh, el molde bajo relieve. Se pone duro y tenemos los dedos duros como piedra. Con la plastilina y el polietileno entintado, lo que hace Dorrego es ir pasando por cada uno de los dedos la plastilina, y la plastilina, a ser maleable, moldeable, se va adaptando a esos dedos que están duros como piedras, que son porque estamos hablando de cadáveres momificados. Entonces, pueden practicar esto, lo hacen en sus casas, practican la técnica, porque es importante, entintan todos los dedos y con otro polietileno limpio, saca el polietileno, pueden usar la misma plastilina o usan otra, pero con un polietileno limpio, vuelven a envolver sobre la plastilina u otra, en este caso yo elegí otra, una blanca, pero el polietileno limpio, y rescato la impresión. Esa impresión que entinté, ese dedito que entinté, ese dedo duro del cadáver momificado, lo voy a rescatar en el polietileno limpio, con una plastilina. De nuevo, apoyo, rescato la impresión y en el polietileno limpio me va a quedar la impresión para estudiarla. Ese es un dedo real de un cadáver en estado momificado. Fíjense cómo la tinta va ingresando por donde puede en esa piel dura. ¿Mm? Después, ese polietileno que tiene la impresión, lo voy a llevar, les quiero mostrar, lo voy a llevar a la ficha. Esto es de la práctica que les cuento que hacemos. Lo llevo a la ficha y por cada dedo voy armando
la individual dactiloscópica. Por supuesto que en el cadáver van a tomar la impresión de los dedos, ojalá puedan tomar de por lo menos 5, y con esos 5 arman su ficha decadactilar con recortando y pegando el pedazo de polietileno en cada sector. Acá no usamos transparente, usamos de color para que se vea nada más. Teatralización, dice. Pero es muy importante este trabajo para que ustedes adquieran la técnica. Incluso en clase se les suele romper los dedos porque aprietan tan fuerte. Y bueno, por suerte que está muerto el señor, porque si tan fuerte van a apretar y le van a romper los dedos, imagínense al vivo. Esta técnica entonces se llama la técnica de Dorrego. Dorrego para cadáveres momificados con manos en estado duras o de piedra. ¿eh? Después leen todo, repasan. Vamos a otro tipo de cadáveres. ¿Alguna duda con eso? Simplemente hacer una acotación, profesor. Bueno, Lo que nosotros intentamos brindarle acá es una síntesis de diferentes métodos que ustedes pueden utilizar según las condiciones y características del contexto que necesiten en el que ustedes estén trabajando. Todas estas cuestiones tienen un sustento científico que es también lo que está en el material que tienen que leer. Es decir, que después ustedes en la vida profesional, de acuerdo a cómo se vayan dando o las necesidades que tengan para realizar la identificación, si es que les toca algún caso en particular, ustedes saben que existen diferentes métodos y que esos métodos a su vez tienen un fundamento científico de ser utilizado. No es que un día a nosotros se nos ocurrió y nos levantamos y tomamos algo de Bucetich, algo de Levinson y así sucesivamente. Es decir, toda esa información ustedes tienen en el material que deberían leer y estudiar. Eso nomás quería agregar. sí, es muy importante lo que dice la profesora, porque ustedes por ahí se acostumbran, y ya lo vimos en la inspección ocular, las fallas que tuvieron, se acostumbran con las cuestiones gráficas o de teatro que hacemos los profes para que ustedes comprendan lo que tantos autores de las ciencias criminalísticas escribieron, pudieron comprobar, y ustedes lo que tienen que hacer es sentarse a leer y estudiar. Nosotros tratamos de poner cuestiones mínimas, de ser gráfico como estas cuestiones que les estamos mostrando, pero hay un sustento científico para todo esto que le estamos contando, porque si no después aparecen, como el acta de inspección ocular que les mencionaba anteriormente, que ponen las medidas como pusimos en el pizarrón, así, pues, para acá, para allá, pero no hacen de acuerdo al escenario que eligieron. Bueno, nosotros buscamos todas las estrategias posibles para que ustedes comprendan lo que hablan estos autores, pero no se desprendan de eso nunca, de ese sustento que lo tienen disponible ya también en el aula. Bueno, avanzamos y ya con esto vamos a ir capaz terminando. Cadáveres ahogados o saponificados. Se denomina saponificación a la forma de descomposición de un cadáver que se produce cuando éste se encuentra en un medio húmedo o carente de aire. También aparece en aguas frías, en tumbas cerradas, en húmedas, toman un color blanco, amarillento, consistencia viscosa, grasosa, frágil y briable. Qué lindo debe ser, ¿no? Consistencia viscosa, grasosa, frágil y briable. Se desintegra. Como todo lo que venimos viendo, la técnica que apliquen
o que les toca aplicar va a depender del estado en que se encuentra el cadáver. Acá tenemos un cadáver ahogado, de vieja data, con varias lesiones. La piel se encuentra de esta manera en algunos. Otra vez aparece la piel arrugada, pero esto por exceso de hidratación. No es lo contrario a lo de quemados. Esto tenemos un exceso. Y acá aparece una técnica que es la técnica de Fraile, también argentino y cerquita nuestro, chaqueño, de la policía, ya retirado de la policía del Chaco, don Fraile, propone esta técnica. Carlos Alberto Fraile, él trabajó en la policía de la provincia del Chaco en esos años que están ahí y era una de las funciones que tenía y actualmente eh, sigue trabajando de eso en su vida privada con su hijo, era ser fotógrafo de la policía. Él era el fotógrafo que iba al lugar del hecho cuando ocurría un hecho como este, por ejemplo, el ahogado, o también en los accidentes de tránsito. Él iba con los peritos y se encargaba de realizar la fotografía. Antiguamente, incluso eh, cuando nosotros estudiábamos con las profes, eh, nosotros teníamos una materia que se llamaba fotografía y nos enseñaban a revelar la fotografía. Después, cuando algún día se habilite el laboratorio y el museo, no sé si existirán todavía, había unas máquinas donde el profesor de fotografía nos enseñaba a revelar las fotos que sacábamos con las máquinas fotográficas. Y era importante saber todo eso porque podríamos nosotros darnos cuenta del tiempo de exposición que teníamos que dejar en la película para obtener la foto definitiva. Y desde el punto de vista criminalístico, esos detalles son importantes porque mucha luz, poca luz o luz media nos servía para ver lo que queríamos ver. Entonces, eso era lo que el profesor de fotografía trataba de inculcarnos o de enseñarnos, la importancia que tenía no solamente hacer una buena fotografía, ahora están los medios digitales, pero las fotografías de tiempo atrás eran con películas fotográficas, así como la película cuando se hace una radiografía. Bueno, ese material se utilizaba para tomar las fotografías. Y para revelar, para obtener la foto final, había todo un procedimiento que tenía que ver con compuestos químicos y el tiempo que usábamos era fundamental para que la foto no quede ni blanca, ni negra, ni que quede como tenía que quedar. Y en algunos casos también eso de medir o establecer el tiempo nos servía para ver algunos detalles que queríamos conocer. Vuelvo a la historia de Fraile. Fraile sacaba fotos y revelaba las fotos del lugar que iba, y en eso de manipular el material, se da cuenta que las impresiones de él quedaban en la película. Y cuando revelaba, cuando se hacía la foto, la impresión digital de él salía el cadáver y se veía la impresión digital de él. Entonces él dijo que esa técnica podría ser útil para la identificación. Y fue en un caso de un ahogado donde él pudo aplicar la técnica que finalmente lleva su nombre. Es un trozo de película virgen, pancromática, en blanco y negro, velada. A ver si tengo por acá. Esta. Esto, por ejemplo, esto es un trozo de película. Él lo hacía con el... A ver, voy a ir al final para mostrarle, porque yo no sé si ustedes saben lo que es un rollo de foto. Esto es un rollo de foto. Antes las fotografías se hacían con esto, con los rollos de película. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron?
Sí, profe. Bueno, también se puede hacer con las placas de radiografía, ¿eh? Con las placas de radiografía. Blanco y negro, las radiografías. Esto es blanco y negro, no tiene color, por eso es pancromático. Virgen velada. Las placas de radiografía vienen dentro de un sobre, herméticamente dentro de un sobre. Si las saco del sobre, se velan, no sirven para el procedimiento de la radiografía, para tomar la placa radiográfica, pero sí le sirve a Fraile para hacer su técnica. Esta película ya para hacer una radiografía o para sacar fotos no sirve, pero a Fraile le va a servir para aplicar su técnica. ¿Qué otra cosa usaba? Revelador y usaba fijador. Uno para revelar y otro para fijar lo que revelaba. Ahí ven las proporciones que él utiliza. 3 medidas de agua y una de revelador. Los preparaba en un frasco, preparaban un frasquito, en un frasco el revelador y en otro el fijador. ¿Qué otro material necesitaba? Algodón o gasa y el madero liso o acanalado para la toma de impresiones. Esos son los materiales, sencillo. ¿Cómo procede él? Una vez que tiene todo preparado, limpia el pulpejo del cadáver con un algodón y a ver si tengo por acá, yo tengo todo a mano, pero hoy no sé porque con mi gripe. Pinza, algodón, el líquido en el frasco, moja el revelador, el algodón en el revelador, primero va el revelador, embebe o pasa por el pulpejo del cadáver, el revelador, la piel tiene ya el revelador, me voy con la madera y llevo un trozo de película. Apoyo, ¿están viendo la película ahí? Sí. Apoyo firmemente sobre la película virgen velada, pancromática, la blanco y negro, por unos minutos. Después van a leer bien la técnica y van a saber cuántos. Terminados esos minutos, levanto y llevo la plaquita a otro frasco con el fijador. Llevo la plaquita al fijador. ¿Para qué llevo al fijador? Para que los componentes químicos del revelador dejen de actuar y la imagen se empiece a fijar unos minutos en el revelador, en el fijador, cuando empieza a aparecer la imagen, saco, la llevo al grifo con agua o un frasco con agua, lavo y obtengo la impresión de ese cadáver. A ver si le pongo un papel blanco, si se nota mejor. Ah, ahí se nota mejor. Hable, Sí, profe, hable Sí, más. profe. esa, un Muy bien. poquito más arriba, Ahí. ahí. Bueno, Andreita, ¿sos vos? Sí, sí, Bueno, muy bien. Y listo. Técnica de fraile. Fácil. ¿Y esto que hacía don Fraile? Las ventajas que tenía este procedimiento, es importante que sepan, es que lo puedo aplicar en el mismo lugar donde fue hallado el cadáver.
No necesito trasladarlo a un lugar especial, ni a un laboratorio, ni nada, porque si tengo todo preparado en el frasquito, la película no tiene que tener ningún cuidado porque justamente tiene que ser virgen y velada, puedo, sin más trámite, hacerlo en el mismo lugar donde encontré ese cadáver, en este caso, ahogado. Lo aplicó él para cadáveres ahogados, por eso identifiquen esta técnica para esos tipos de cadáveres. ¿Eh? Acá tienen el procedimiento, que es lo que les conté recién. Se limpia, se impregna con revelador, se coloca la película en el madero, se los deja por unos 15 segundos, se lleva luego el pulpejo al fijador y luego se lava. Para que todos los componentes químicos que estuvimos usando desaparezcan. Ahí tienen unas imágenes. Profe, Sí, ¿puedo sumar algo? por supuesto, hija. Eh, en el Instagram de Carlos Alberto Fraile van a poder encontrar la técnica a los chicos que está grabada, que se realizó el año pasado en el instituto, si después lo quieren observar. Método John Bajo Fraile, así lo van a encontrar y está el video colgado ahí y él explica en vivo, digamos, el procedimiento también para que lo puedan visualizar, Muy bien, para que le interese. muy bien. Y fíjense que esto después se puede estudiar directamente de ahí o también pueden revelar y hacer la fotografía de esa impresión. Entonces, todo lo que vimos, y creo que lo repetí varias veces, va a tener que ver con el tipo de cadáver, las técnicas que apliquen va a tener que ver con el tipo de cadáver o el estado en que se encuentre. Y es importante desde el punto de vista social esto, primero para, para declararlos legalmente muertos y ser entregados a sus familiares y seguidamente para realizar todas las gestiones legales que deriva de una muerte. Entonces es importante colaborar desde nuestro punto de vista o desde nuestro lado como criminalístico en la correcta identificación de las personas. Ahí tienen la bibliografía y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda que haya quedado? Si no, vamos a dar unos anuncios luego. Muchas gracias, profe. Excelente, como siempre, muy claro, muy ilustrativo sobre todo, a pesar de la distancia virtual, por así decir. Eh, Aclararle también a los chicos que todas estas cuestiones prácticas que nos lleva a mostrarle a través de esto del Zoom y de la virtualidad, lo tuvimos que hacer como un comentario anecdótico, lo tuvimos que hacer de manera improvista, por así decirlo, cuando nos tocó la pandemia, porque imagínense que la pandemia se decreta a nivel de toda la universidad el 20 de marzo del 2020 y nosotros arrancábamos el cuatrimestre el 25 de marzo. Así que imagínense la cabeza en movimiento para ver cómo hacerles llegar a ustedes toda esta información práctica que ustedes la hicieron de manera práctica en el instituto, como Yeso París, como levantamiento de impresiones, levantamiento de rastro, lo podían hacer en sus casas. Así que por esta cuestión es que también esta clase la damos de esta manera para que ustedes vean cómo también esto práctico lo podemos realizar a través del aula virtual y el Zoom. Así que nuevamente agradecerle, profesor. Bueno, muchas gracias. Em, Hay una actividad más que vamos a realizar. Acá tenía a mano para mostrarles antes de pasar a otro tema. Estas películas, que ahí estaba viendo comentarios, sí, monocromática también, está muy bien la definición. Estas plaquitas que usan los odontólogos para tomarnos radiografía de las piezas dentarias.
Este es el estuche que yo les digo que protege a esa placa. Si abro esto, se va a velar y los componentes químicos desaparecen de esta placa. Pero a Fraile le sirve eso porque en eso consiste, es uno de los materiales de su técnica. ¿M? Seguramente en algún momento que podamos hacer la práctica, vamos a utilizar estos tipos de películas. Respecto de eso, les tengo para decirles que este viernes en otra unidad académica se va a llevar a cabo una actividad de extensión que está propuesta eh, por mí y un grupo de estudiantes que la pueden realizar de manera presencial o virtual. Es gratuita, lo único que tienen que hacer es inscribirse. Va a estar dando la clase el señor Fraile y va a explicar en detalle la historia, un poco de la historia de cómo nace esto. Yo lo hice muy resumido y va a aplicar la técnica en vivo y directo. Así que los invito, si quieren participar, es en Resistencia, Árbol y Blanco y La Vía, los que viven en Resistencia. Pueden participar del evento, y los que no pueden ir es viernes a las 18 horas, y los que no pueden ir se pueden conectar a un enlace que les van a mandar una vez que se inscriban y lo ven de manera virtual. Ahí les escribo en el chat para que lo puedan hacer. Lo único que tienen que hacer es inscribirse para poder tener después el enlace. Eh, Profe, sí, también y una mención, como nosotros, bueno, realmente los chicos, puntualmente del centro estudiante, todos los años, ya hace 3, 4 años seguidos, también están trabajando con el señor Fraile. ajá, Este año también tienen la intención de replicar nuevamente, así que también por ahí los claro, chicos que puedan asistir a su invitación, seguramente próximamente en realidad, porque ya tenemos la fecha confirmada, podrán participar en el instituto. genial. Solamente que en el instituto, debido al espacio áulico, quedamos como un poquito cortito, pero por ahí el que pueda ya adelantarse a su invitación, bienvenido sea, así el espacio también suma para que puedan participar otros alumnos. Todo Y suma bien. no importa también en qué momento del año se realicen estas actividades. Si bien el contenido los damos dentro de esta asignatura y los damos en este cuatrimestre, por ahí, como dice Andrea, por razones de organización, se puede realizar esta misma actividad en el segundo cuatrimestre, el año que viene, cuando ustedes ya no estén en formación criminalística 1, y es importante que asistan a este tipo de eventos en cualquier momento de la carrera, porque eso les va a permitir a ustedes recuperar el saber que ya tienen y poder ver en la práctica, en vivo y en directo, y aprovechar para todas las materias y para su futuro desarrollo profesional si es que le toca participar en alguna de estos casos en particular. Así que no importa si es en formación criminalística 1, en el contexto del instituto, participar en contextos de otros congresos a los cuales se les invita, todo es bienvenido para poder eh, sumar conocimiento teórico y práctico. Y esto de vincularse es fantástico porque, como dice la profe, van a estar con distintos alumnos de distintos años, ya sea en el instituto o en otros lugares, otras personas que le interese la temática que vienen a ver. Entonces, ustedes empiezan a relacionarse y eso es muy lindo en la vida universitaria. Así que en el momento en que se dé y donde se dé la actividad, si lo pueden hacer, lo hacen. Estoy viendo la unidad 6, terminamos la clase y habilito, y en la misma unidad 6 va a haber un cuestionario, ¿m? Que ese cuestionario es evaluable y promediable con las calificaciones que van teniendo. Van a tener tiempo de contestar ese cuestionario. Es un cuestionario
por aula virtual nomás, de diferentes opciones, hasta el lunes que viene, lunes al mediodía. Ya van a tener ahí la fecha. Y por supuesto que toda calificación para aquellos que vienen ahí más o menos va a servir para sumar, obviamente. Pero para responder ese cuestionario, por supuesto, tienen que leer el material que vamos a poner a disposición de ustedes. No se olviden que hablábamos de sistemas que vienen de la historia y los actuales. Hay materiales cortitos sobre los actuales, biometría, keiloscopía, que los distribuimos en dos carpetas para que lo puedan descargar. Son presentaciones visuales muy didácticas para que ustedes conozcan de qué se tratan esos sistemas de identificación. Bueno, traten de no, estoy viendo, traten de no ir a buscar muertos ahora por la calle para identificar. Una, Bueno, este cuestionario de autoevaluación que dice el profe va a estar habilitado hasta el día lunes mediodía, ¿no, profe? sí, así es. Bueno, y esto va a formar parte de ese promedio de notas prácticas que necesitamos para la segunda evaluación, que se va a completar con un cuestionario teórico el día 4 de junio. Si ustedes van a los cronogramas o al cronograma, van a poder visualizar esta fecha. Ese cuestionario va a ser por aula virtual. Recuerden que algunos profes vamos a estar en el instituto como el primer parcial, va a figurar en el aula como segundo parcial y se va a habilitar a las 9 de la mañana. Ya le vamos a hacer el aviso correspondiente a través del aula virtual para que ustedes tengan todo bien registrado. Muy bien. La nota, perdón, pensé que ibas a hablar, Maxi. Ah, no, no. La nota que ustedes saquen en ese cuestionario no va a ser la nota definitiva, sino va a ser la que se promedie con la parte práctica y después nosotros vamos a publicarle como la primer nota cuál sería la nota correspondiente a cada estudiante, para que ustedes sepan cómo siguen. Ahora sí. Muy bien. No, no, eso es todo. Eh, Bueno, estamos. ¿alguna pregunta, alguna consulta?